En este demo vamos a implementar, ¿cierto?, la interpolación que vimos en el momento de recuperar señales. Entonces, por lo menos a mí me gusta siempre nombrar los códigos, porque si no siempre se me pierden. Entonces, MATLAB demo reconstrucción. Entonces así lo abro, de señales por interpolación. Pues ya estamos a 18. A mí me gusta siempre partir con todos los estados limpios, ¿cierto? Cosa de gusto. ¿Ya? Ustedes saben definir señales en forma indefinida, ¿no? Mediante la arroba. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir una señal simple. Entonces, vamos a hacer que dependa del tiempo, ¿verdad? Y, por ejemplo, podemos ocupar un seno de 0.5 pi, o pi medios, por t. ¿Ok? Simplemente una sinusoidal con una frecuencia de 2πf. Estoy diciendo que 2πf es pi medios, ¿cierto? Entonces f vale un cuarto. Ya, perfecto. Ok. Entonces el periodo vale. Ya, perfecto, súper. Qué bueno que van a estar atentos. Entonces, para esto definimos un vector, ¿cierto? De muestras equidistantes, vamos a hacerlo entre 0 y 8 y vamos a ponerle 1000 muestras. Entonces, si yo quiero graficar esto, ¿cierto? ¿Qué me equivoqué acá? Nada. Hacemos un plot de t, s de t, ¿cierto? Vamos a guardarlo y le vamos a poner MATLAB demo.m. Entonces, si yo lo ejecuto, me muestra precisamente eso. ¿El periodo cuánto es? Aquí está, 4. Los colores son más bonitos porque es el del 2014. De lo único mejor que le encontré era la versión 2014. ¿Ok? A mí me gusta la chaya, entonces le vamos a poner line width 2. ¿Ok? Y siempre me gustan las etiquetas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos abajo? Tiempo en segundos. Tengo una reunión de memoria de título, eso me está diciendo. Entonces ahí sale en Times New Roman. Ya le podemos cambiar incluso el font size 18 para que se vea grandote. Tiempo, perfecto. Ustedes le pueden agregar la misma chaya, ¿cierto? Acá, y creo que tendríamos acá amplitud. Ok, vamos a ocupar esta señal. Como la señal la definimos de forma, o sea, que depende del tiempo, ¿cierto? Y no como un vector, yo simplemente puedo definir un vector que toma muestras en números enteros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo habíamos dicho que teníamos un concepto que era la frecuencia de muestreo? ¿Cierto? Vamos a ponerle 1, por ejemplo. La tasa de muestreo es fs. El tiempo de muestreo es simplemente el inverso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar muestras desde el primer valor del tiempo, con incrementos de 1, no, mentira, con incremento del tiempo de muestreo, hasta el último valor. ¿Cierto? Dígame. ¿La amplitud de la señal era de 4 unidades? En este caso, no, es simplemente 1. El periodo es 4. O sea, digo, el periodo es de 4. Sí, porque lo definimos como pi medios acá. Sí, y la imagen se mueve arriba. Claro, aquí está el periodo 4 y aquí está un periodo. Aquí tengo dos periodos, así que llega hasta 8. ¿Sí? Súper. Y la amplitud es 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hice? Para repetir, estoy definiendo una tasa de muestreo que voy a ir cambiando. ¿Qué es lo que estoy diciendo con FS1? Estoy diciendo cada un Hz, ¿cierto? Va a decir, tome una muestra por segundo. Entonces, la tasa de muestreo es simplemente el inverso. Defino mi tiempo n, tiempo discreto, parto desde el primer elemento t para estar dentro del mismo rango de tiempo, voy incrementando cada t sub s segundos, ¿cierto? Que es 1 sobre su s, hasta el último intervalo, hasta el último valor de tiempo. ¿Ya? Entonces, si quisiera graficar eso acá, hold on, ¿cierto? Y le vamos a poner un stem
conocen el comando stem, ¿cierto? ¿No? Bueno, van a ver el tiro lo que hace. Hace eso. Dibuja los puntitos, ¿ya? Pero salen feos ahí, así que me gusta ponerle fill. Entonces, ¿qué es lo que hace? Rellena los circulitos. Una tontera, ¿ya? Y sin línea, porque esas son realmente las muestras. ¿Qué es lo que dije? Dije que voy a tomar muestras cada 1 Hz. Si nosotros miramos acá, nos damos cuenta que en 0 tenemos una muestra, en tiempo 1 tenemos otra muestra, en tiempo 2 tenemos otra muestra, y así, que es precisamente lo que yo quiero, ¿cierto? Si yo digo, tome 2 muestras por segundo, vamos al tiro 0,5, vamos para arriba primero, 2 muestras por segundo, se dan cuenta que entre el segundo, por ejemplo, acá, hagámoslo aquí, entre 0,9, ¿ya? Y 1,9, que está más acá, ahí ha pasado un segundo, ¿cierto? ¿Tengo cuántas muestras? 2. ¿Sí? Entonces acá estoy diciendo 2. Si subo, por ejemplo, cada vez más muestras, cada vez más la señal muestreada se parece a la señal original. ¿Ok? Si bajamos, ¿qué pasa? 0,8. Las muestras empiezan a aparecer no tan uniformes. ¿Ya? Que habíamos dicho cuando la frecuencia de muestreo no era lo suficientemente alta, teníamos aliasing. ¿Cierto? Vimos unas figuras que yo había generado en el tiempo, vimos y lo hicimos incluso en pizarra. ¿Ok? Entonces, por ahora vamos a dejarlo en una tasa de muestreo 1. Pregunta, ¿la tasa de muestreo de 1 Hz por segundo es suficiente para esta señal? Tendría que ser 2. Tendría que ser 2. ¿Por qué? ¿Pero cuál es la frecuencia? El periodo es 4. La frecuencia es un cuarto. Sobre 0,5, ¿cierto? Satisface la frecuencia de muestreo. ¿Por qué? La frecuencia más grande de la señal en este caso es un cuarto. Entonces, sobre 0,5 debería ser suficiente. Entonces, incluso yo podría poner 0,5 y todavía tener una tasa. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde muestreamos? O sea, si quisiéramos recuperar de acá, tendríamos una señal siempre en 0. ¿Se acuerdan que decía era mayor o igual? Pero ese es el límite. ¿Se acuerdan que le había dicho que cuando teníamos sinusoidales, como... Acuérdense lo que había dicho, ¿cierto? Que asumíamos de que el espectro llegaba a 0 en esa frecuencia. Pero aquí tenemos justo un pulso, entonces no sirve. Entonces tiene que ser un poquito mayor para que incluya este valor. Si lo hacemos, por ejemplo, en 0,75, tenemos muestras. Y deberíamos ser capaces de recuperar la señal original. Dejémoslo en 1 por ahora, después jugamos con eso. Entonces, ¿cuánto me queda? Perfecto. Vamos a alcanzar a hacer interpolación lineal. ¿Ya? Después vamos a ver lo demás. Hagamos sample and hold mejor. Sample and hold lo que hace es tomar una muestra y mantenerla en el tiempo. Tomar una muestra y mantenerla en el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Cuáles son mis muestras? Son los S sub n, ¿cierto? Es la misma señal, pero la estoy mostrando en un tiempo diferente. ¿Sí? No es lo que uno hace en forma real, pero lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Es simular el efecto que se produce, para que ustedes empecemos a hacer la asociación entre lo que estamos viendo en pizarra y lo que uno puede implementar. Entonces, vamos a generar otra figura. Pero ¿qué es lo que voy a dibujar además de esto, de las muestras? Voy a agregar un plot. ¿Conocen la función interp1? La función interp1 lo que hace es interpolar en una dimensión. ¿Ya? Esa es la que vamos a ocupar. Entonces uno puede ponerle que sea con cúbico, eso es lo que vamos a hacer para el spline cúbico, y en el método puede ocupar spline lineal. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Conoce la función stairs? O eso Ya. Bueno, así te lo pantalla. Ya, ahí volvió. Espero no haber echado a perder la grabación. Que lo que hace es simplemente graficar. Como vamos a simular el efecto de un sample and hold, ¿ya? Y lo vamos a hacer mediante simplemente este gráfico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dibujar? Va a ser un stairs de n
S sub n. Y vamos a cambiar el hold off acá. Esa es la señal original, esa es la señal muestreada, y acá tengo exactamente lo mismo, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando me llega una muestra, retengo el valor. Me llega otra muestra, retengo el valor. Y así sucesivamente. Si yo quisiera implementarlo en un conversor análogo digital, perdón, digital análogo de verdad, y lo hiciera a una tasa de muestreo de 1 Hz, esta sería aproximadamente la señal que yo obtendría. Evidentemente no se parece a la señal original. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Aumentar la tasa de muestreo. Por ejemplo, si tomo 10 muestras por segundo, se dan cuenta que la señal aproximada a partir de las muestras mediante el retentor se parece mucho más a la señal original. ¿Sí? Porque lo que hago, 0 mantengo, después llega otro valor, lo mantengo, llega otro valor, lo mantengo. Es precisamente el concepto del sample and hold. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Vale, lo cerré, que soy pillo. ¿Cuál es el problema? Evidentemente, ¿cierto? La señal que yo recupero de estas muestras no es la señal original. ¿Por qué? Porque dijimos que para poder hacerlo, tengo que hacerlo mediante